Solo los atléticos saben en qué medida esta condición marca toda una vida. Eso y también el hecho de ser periodista. Ambas condiciones forman una parte muy importante de la vida de nuestro invitado, Antonio González Jerez, hasta hace unas semanas delegado de ABC Toledo y uno de los emblemas del periodismo de la patria chica, el periodismo de Toledo y Castilla-La Mancha. Comenzó a escribir sus primeras crónicas en el difunto diario Ya de Toledo. De allí, junto a César García Serrano, marchó a poner en funcionamiento la redacción de ABC y hasta ahora. Antonio es parte de la historia de esta ciudad, de su provincia y de Castilla-La Mancha, pues con su trabajo ha contribuido a formar una identidad, la de la comunidad autónoma, que se ha ido forjando a lo largo de los últimos años. Sucesos, deportes, fiestas patronales, política local, plenos en la Diputación, sesiones en las Cortes regionales. No hay área del periodismo que no haya tocado Antonio, ni tampoco fiesta ni tradición popular que no haya contado con su presencia. Eso sí, el protagonismo se lo llevó él hace unos días en una fiesta sorpresa organizada por el delegado de Europa Press con motivo de su jubilación, en la que no faltó ninguno de los elementos que conforman la vida de Antonio: el periodismo, los periodistas, su Atlético de Madrid y, por supuesto, las risas y confidencias, que de todo hubo. Fue quizás una de sus mejores crónicas, la que firmamos todos y cada uno de los que allí estuvimos, pero seguro que no será la última, porque Antonio, como buen atlético, sabe que siempre queda un partido por jugar, una derrota de la que aprender y una victoria que celebrar. Así que pasen muchos años, Antonio. Saludos amigos, muy buenas noches. Nuevamente en nuestro enfoque A2 nos visita un periodista. Hicimos un enfoque A2 con Miguel Larriba, hicimos un enfoque A2 con Eva Fernández y hoy nos visita, tal y como hemos visto en nuestro vídeo, Antonio González Jerez, maestro. Iba yo a decir decano, creo que no, todavía no es decano, pero bueno, maestro de periodistas de toda la ciudad, la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha. Así que es verdad que estrenamos formato Enfoque A2 en este plató y lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias a Antonio por haber tenido estos minutitos para nosotros. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro nuevo plató. Sí, estáis de estreno completamente, así que enhorabuena por estas nuevas instalaciones. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos decano ahora de la prensa en Toledo, ¿no? Pues no, la verdad que había que hacer una especie de búsqueda o registro a ver quién es, porque lógicamente poco a poco los años van pasando y, en fin, va corriendo la lista, Esto es inexorable. Bueno, el gran decano de la prensa toledana fue durante mucho tiempo don Luis Moreno Nieto, a quien todos le hemos llamado don Luis Moreno Nieto. Efectivamente, además se lo ganó con total justicia. Con total justicia. Antonio, ya llevas unos meses, no sé si, bueno, técnicamente se dice jubilado para la Seguridad Social, se dice que has asumido la categoría de jubilado, pero yo creo que te va a ser difícil desvincularte del periodismo. Pues sí, la verdad, hay profesiones en las que, bueno, la gente desde el punto de vista legal o técnico está jubilado, pero nunca te puedes jubilar. Un médico se jubila de manera rápida y súbita, pues no. Un periodista, si pasa la noticia por delante de ti, te quedas callado, no la transmites a alguien. Yo creo que hay cosas imposibles, incluso pues, hay un dicho siempre, los toreros, maestro se corta la coleta, pero siempre es maestro. Con lo cual, en el caso del periodismo, y tú lo sabes muy bien, pues es imposible dejar de serlo radicalmente. Pero, ¿40 años ejerciendo el periodismo? Sí, ¿o alguno más? Vamos a ver. Si añadimos los años que estuve de corresponsal mientras estaba estudiando, también, pero justo 40 años, porque yo entré un mes de marzo de 1985 en la redacción del Ya de Toledo, al lado de la plaza de Zocodover, y terminé, o sea, me llegó la jubilación, digamos, legal un 15 de marzo del 25 de este año, con lo cual 40 años justo, es una cifra redonda, eso que nos gusta tanto siempre a los periodistas, las cifras redondas, 40 los años de tal, 25, ¿no? Efectivamente, Sí. Pues bueno, en este caso pues ha ocurrido así de esta manera. Hombre, podría ser esta una entrevista que casi saliera sola, ¿no? Porque como tú bien dices, lo que nos gusta tanto a los periodistas son esas preguntas tópicas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el periodismo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pero vamos a intentar
independientemente de que sea difícil o no, vamos a intentar salirnos un poquito. Aquel joven estudiante de periodismo que llamó un día a la redacción del Ya de Toledo diciéndoles: oye, que yo le puedo mandar crónicas de los partidos de fútbol de mi pueblo y de alrededores. ¿Realmente tú en ese momento ya querías ser periodista o...? Sí, bueno, además, en mi caso tenía una bipolaridad, por decirlo así, porque por azares de la vida empecé estudiando periodismo en la Universidad Complutense y al llegar a tercero yo veía también ciertas dudas, te voy a ser sincero. ¿Y qué hice? Pues matricularme también en la Facultad de Derecho, con lo cual estuve 3 años compaginando las 2 carreras y demás, y digo, bueno, hombre, puedo tener más posibilidades de encontrar un trabajo, bien en una faceta o bien en otra. Y a mí me animó a ser primero a ese contacto inicial con el periodismo, la que después sería mi mujer, porque me animó: oye, ¿por qué no vas allá y ofreces pues alguna colaboración? Pero tu mujer no es del gremio. No. Afortunadamente para vuestro matrimonio probablemente. Y no tiene nada que ver en este caso con el gremio, pero que sí me animó, y un día pues me presenté en la redacción del Ya, en la calle Armas, ya entrando a Zocodover. Y bueno, yo llevé una colaboración, me parece que la primera fue una de las fiestas de mi pueblo, del mes de julio, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé, hacía crónicas de los partidos que yo jugaba, imagínate cómo iba a estar yo mal, ¿no? Sí. Y bueno, ahí fue, digamos, la primera semilla que sembré para el periodismo, y hasta que llegó ese día que te comento, pero también con la otra posibilidad de que podía haber sido abogado. ¿Llegaste a terminar Derecho? Sí. Sí, tú eres un hombre muy tenaz. Ya que me pongo, pues había que hacerlo. El trabajo costó, porque durante 3 años compaginar 2 carreras, pues hombre, pues... Bueno, llegas ya como estudiante de periodismo en prácticas, ya con una forma presencial, no mandando las crónicas a través del teléfono a la redacción del Ya, la primera redacción que estaba en la calle Armas, y estás con los históricos de la prensa toledana, que bueno, que algunos siguen todavía. Que algunos siguen. Como Cuéntanos. Esther Esteban. Y César García Serrano, César aunque García está también en una fase similar a la mía. Pero sí, fuimos, todavía el otro día nos juntamos además, y los 3 estábamos allí en la redacción. Miguel Larriba, efectivamente. Quique Sánchez Lubián. Quique Sánchez Lubián, Miguel Ángel Mellado. Exactamente, sí, tú lo sabes muy bien. Eloy. Que eres la que has hecho la historia de nuestro Ya de ¿Cómo Toledo. era esa redacción? Porque claro, ahora que lo dices, está un poquito feo que hable una de su libro, pero el recuerdo lo que tiene es que endulza todo, ¿no? Y al final, bueno, pues cuando quieres recordar un momento de tu vida, además si ese momento ha sido compartido con otras personas, digamos que a lo mejor la parte más amarga como que la pasas un poco por alto. Pero ¿cómo eran esas redacciones? Pues vamos a ver, eran redacciones, para empezar, para que la gente nos entienda, sobre todo los más jóvenes, de máquinas de escribir, de carretes de foto. Con eso digo todo, que se hacía el periodismo de esa manera. Con las Olivetti, que tenías que escribir en un folio pautado, con unos límites, y las fotografías se tenían que revelar en un laboratorio, se mandaban a Madrid todos a través del autobús, allí en Madrid lo volvían a picar todos los textos que habéis enviado, y milagro, al día siguiente aparecía el periódico. Entonces, eran unas redacciones sin móviles, era teléfono fijo, con lo cual cualquier fuente informativa que tuvieras es llamar a un teléfono fijo, bien de una institución o bien incluso la casa particular del protagonista, y conseguir la información. Y lógicamente la calle, la coincidencia en un bar, en un restaurante, o sea que era otra manera de hacer las cosas, era más sosegado, como es lógico y natural, pero tenía, yo creo que precisamente por eso, si lo comparas con ahora, tenía ese encanto de que tú te fabricabas más la noticia. Hoy tenemos una agenda informativa que nos absorbe completamente. Antes yo creo que la posibilidad de fabricar tú la información como más particular, más genuina, más única, yo creo que existía entonces. Todo ha cambiado mucho, porque también el acceso a las fuentes de información era muy, muy, muy diferente. Sí. Porque alcalde había entonces y alcalde hay ahora. Presidente de la Junta de Comunidades, casi tú conociste al primero, sí. Y presidenta y ahora, pero todo ha cambiado. Por supuesto. Bueno, por cierto, he conocido, a ver, si hablamos de Toledo, 6 alcaldes, 5 arzobispos,
y 4 presidentes de Castilla-La Mancha en todo este tiempo, ¿no? O sea que, bueno, y como bien dicen, era otra manera diferente. Para empezar, por ejemplo, no había gabinetes de prensa, tal como existen hoy en día en esa cantidad. Con lo cual, bueno, podemos hablar de los gabinetes de prensa para lo bueno y para lo malo como son, pero antes, como te comentaba anteriormente, o sea, tú llegabas en la redacción y se te ocurría, oye, pues este asunto que me han comentado algo, voy a ver qué punta informativa lo puedo sacar. Entonces tú tenías que buscar la vida de manera total y absoluta, yendo a lo mejor en persona, si es el ayuntamiento, o entonces una consejería, llamando a la centralita. Me acuerdo que había, en el ayuntamiento se llamaba la centralita y había un señor que decía, ayuntamiento, buenos días, con esa, digamos, esa frase típica, ese tono, y páseme por favor con la concejalía de urbanismo o con la alcaldía. Y se hacía de esa manera. Si lograbas que estuviera el concejal y se querías poner, pues bueno, o si no, ibas tú personalmente. Ahora ya sabes que todo es distinto, es diferente. Pero no me gusta a mí hacer en este tipo de conversaciones una especie de confrontación entre lo que hemos perdido, lo bueno, no, cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo es una frase con la que no estoy muy de acuerdo. No, es diferente, es diferente. Únicamente estoy describiendo la manera de trabajar, que lógicamente nada es perfecto. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, y lo que estoy relatando es la forma de cómo había que hacerlo, porque no existía otra manera. O sea, yo no podía llamar al concejal X o alcalde a un móvil porque no existía. Entonces me tenía que buscar la vida pues de otra manera, con los medios y métodos que existían. Había menos ruedas de prensa también, con lo cual era una búsqueda un poco más concienzuda de la noticia. Y es así, o sea que actualmente, pues como es lógico, tú tienes acceso a información de forma rápida. No tienes que esperar tanto. La inmediatez, efectivamente, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Efectivamente, pero anteriormente éramos capaces de a lo mejor aguantar noticias. Es decir, yo si aprovechara a hablar con el consejero X o el concejal X, le podíamos hacer como una especie de entrevista en ese momento y guardarme temas para más tarde. Eso también era una ventaja. Sabía que nadie me lo iba a pisar porque por regla general no existían las ruedas de prensa de los concejales. Hoy día, como bien sabes, cada día tenemos un muestrario bastante largo. Vamos a hablar de esas cuestiones de que la gente, pues a lo mejor o no las conoce o tiene una idea un poquito estereotipada, un poquito peliculera, ¿no? Del ejercicio del periodismo. Los periodistas consiguen exclusivas, también hay filtraciones, pero en muchas ocasiones todo es mucho más fácil y más sencillo, ¿verdad? ¿Tú te has tenido que vestir alguna vez de espía? No, de espía no, lo que pasa es que muchas veces las cosas, y además en una ciudad pequeña como Toledo, alguien conoce a alguien escucha algo en el autobús. Es lo mejor, vamos a ver, lo mejor que te puede pasar para conseguir un tipo de exclusiva, para decirlo así, o una información diferente, es que te llegue por fuera del conducto reglamentario, por decir, o habitual. Como dices, vas en el autobús o estás tranquilamente desayunando en un bar y escuchas a quien tienes al lado que, oye, no sé qué te has enterado de esto. Y dices, aquí hay noticia, ¿no? Como se suele decir. Y si esa información, ese comentario que tú has oído no está en el circuito habitual y oficial de la información, pues lógicamente te permite pues, acceder a algo distinto. Yo creo que lo que más trabajo nos cuesta actualmente es salirnos de ese circuito habitual, es decir, como tenemos tantas ruedas de prensa, tú lo sabes muy bien, no te quedan horas en el día para dedicarte a otra cosa. Entonces, bueno, pues estás rogando muchas veces para encontrarse con esa información distinta, por lo menos un apunte, que te dé una pista y tú puedas seguirla. Y a partir de ahí, pues conseguir una información que sea diferente al resto. Por eso insisto en que antes era, en ese aspecto, más sencillo. Digamos que ahora todo ese tipo de cuestiones están más conducidas. Siempre te han venido alguna campaña, alguna filtración, alguna exclusiva, siempre viene de una parte, ¿no? Por supuesto, vamos a ver,
hay gente a la que le interesa que una información se dé a conocer. ¿Y de qué manera? Pues para su beneficio o para causar un daño a otro. Y eso yo creo que los periodistas tenemos que analizarlo también mucho, ¿no? Porque a veces te puedes sentir como que estás siendo utilizado. Agradeces, te pones ese caramelito, esa guinda ahí, te utilizan y dices, eres consciente de que me está contando esto no para que yo me lleve, que ya de paso, sino para que él o ella digamos, dé una lección o trate de dar una lección a otra persona. Y eso, la verdad que muchas veces lo piensas y dices, madre mía. ¿Has parado alguna información? ¿Perdón? ¿Has parado alguna información en ese caso? Sí. Sí, porque al final, cuando estás al frente de una redacción, pues tienes que tomar decisiones, sobre todo en esos momentos que son informaciones delicadas, por decirlo así, y complicadas. Y bueno, pues a veces digo, bueno, mi conciencia va a estar más tranquila si me callo en este caso, que si lo cuento. Es así, hay que ser honestos. Pero no por vanagloria, no... No. Yo en este caso no valoraba el que yo dé una información que sea incluso morbosa para el medio, sino vas a causar un daño a alguien de manera gratuita, por decirlo así, o que no merece la pena. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente hoy que vivimos en los momentos en los que el morbo pues, se vende mucho, porque la información ha cambiado mucho a través de las redes sociales y sabes que eso vende, pero a mí no me ha importado decir no, esto no. ¿Se podría contar hoy lo que paraste o las que paraste? Yo creo que si no lo conté en ese momento me vais a perdonar. Os pido que ese respeto. ¿Y las presiones existen? ¿Existirán? Vamos. ¿Existieron? Es que forman parte del día a día, es decir, eso es lógico y natural. Pero las presiones de levantar el teléfono, las presiones de tomarte un café, oye, mira, que no sé qué. Sí, de todo tipo. Puede ser tomándote un café o ya no por teléfono. Yo creo que eso es consustancial. Si te fijas en la información política que nos rodea actualmente, en los momentos que estamos viviendo, ¿tú te imaginas que en los medios de comunicación, tú qué te imaginas que está ocurriendo en estos instantes? Pues siempre ha habido esa relación, si hablamos sobre todo de política, o incluso empresarial, esa relación entre el medio de comunicación y una institución, un partido político. Eso es inevitable, es consustancial a la manera de ser y del periodismo. Ahí digamos que la cuestión está en saber cómo manejas esa situación. La verdad es que es muy desagradable, lo tengo que decir. ¿Cuanto más presionado, más importante te sientes? No, más desgraciado, diría, porque la verdad que aguantar esos momentos es complicado. Yo me he sentido mal y te diría que bastante mal en algunas ocasiones para decir, bueno, ¿cómo salgo yo de este momento desde el punto de vista, o sea, indemne, pero indemne desde el punto de vista de tu conciencia? Que para mí eso es lo principal, ¿no? Y ha habido momentos complicados. Que tampoco lo vas a contar. No, es que ya no... Sí, pero a mí me gustaría hacer un matiz. Sí. Claro, quien ahora, por ejemplo, cualquier persona que ahora vea los medios nacionales, los grandes medios nacionales, ahora todo el tema, por ejemplo, que tenemos de la publicación de esos WhatsApp privados y todo eso, claro, dice, pero esto pasa en los medios grandes, en los medios nacionales. Claro, el hándicap que tiene un medio de referencia local, provincial y regional, como pueda ser ABC, es que todavía no he dicho que eras el delegado de ABC, me estoy acordando ahora. Como pueda ser ABC o como pueda ser otro medio, incluso esta casa. Es que claro, somos más pequeños, pero claro, al vivir en un entorno más pequeño significa que todos estamos más cerca. Entonces a lo mejor
pues en Madrid, no sé, el presidente del gobierno vive en la Moncloa y... Sí, aquí te puedes cruzar en la calle con cualquiera, ¿no? Es decir, que es más... O sea, que yo creo que eso es una presión añadida, sí, ¿no? todavía. O los niños van juntos al colegio, Claro, o estás claro. comiendo en un restaurante y te los encuentras, ¿no? Tienes toda la razón, porque en una gran ciudad como Madrid, bueno, pues cada uno está en su sitio, parece que son palacios aparte, y digamos en ese aspecto pues es mucho más llevadero, pero aquí en Toledo es que te puedes encontrar con cualquiera o con alguna persona relacionada con ese dirigente político, por ejemplo, con lo cual es más complicado de capear el temporal, ¿no? Luego ya también está en qué medio estés, hay que reconocerlo, pues no es lo mismo a lo mejor un medio meramente local que formar parte, como ha sido mi caso, de un medio nacional potente como ha sido ABC, ¿no? Que digamos también te da como una especie de cobertura o de escudo, aunque llega momentos en que te da igual estar en un medio local que en un medio nacional. Ha habido discusiones serias y situaciones en las que se cortaba la tensión, ¿no? El ambiente era Por ejemplo, tú has complicado. tenido que levantar una página porque han llamado de Madrid diciendo, ¿y esta página me la levantas? ¿Tu medio de comunicación? Bueno, he ido pocas veces en las que, pero vamos, quien diga en un medio que no hay indicaciones de, en algún momento determinado, de que esto lo dejamos para otro día, yo creo que miente. Esto es así. Manejamos una mercancía muy delicada, con mala información. Y sobre todo, vamos a ver, lo peor que para un periodista yo creo que es, pues, equivocarte, porque entiendo que deliberadamente no lo vas a hacer. Si lo haces deliberadamente, entonces se acabó, apaga y vámonos, ¿no? Pero la posibilidad de equivocarte, yo he dado informaciones a veces delicadas, que insisto que ya a estas alturas no voy a decir, pero de no dormir casi esa noche, pues dirán, bueno, ¿me habrán vendido una mercancía defectuosa o es cierto? Y soñar ese día con la posibilidad de que aquello no fuera totalmente veraz, pero afortunadamente siempre lo fue. Pero se pasa mal, ¿eh? Se me están viniendo a la cabeza algunas informaciones, algunas portadas de ABC Toledo muy destacables, pero si tú no quieres... No sé, recuerda algunas, si no, quieres. si tú no, es mejor, yo que sé, irte a Madrid. Por ejemplo, ¿tú hubieras publicado los WhatsApps que están ahora apareciendo? Vamos a ver si esos WhatsApp son reales y ciertos. Yo creo que se invoca desde el gobierno que son cuestiones particulares, pero es que no estamos hablando de una persona anónima, por decirlo así, que no influye en tu vida o en la mía, como son un presidente del gobierno y un responsable político de un ministerio y de un partido político. No lo vamos a comparar a estas alturas, porque tú informas a diario de lo que hace una persona anónima en su vida cotidiana, ¿no? Informas de lo que hace un presidente del gobierno cuyas decisiones influyen en tu vida y en la de todos. A la hora de tomar una medida de si sube o baja los impuestos, o sea, que no estamos hablando de una persona que no tenga una influencia en la vida de los demás. Hay gente que dice que el nivel de tolerancia, incluso de libertad de prensa y de información, ha bajado en contra de lo que es la ciudadanía, de la sociedad, que hace 30 o 35 años será más libre a la hora de informar, a pesar de que ahora tenemos muchos más medios. ¿Tú qué crees? Sí, vamos a ver, yo creo que con la aparición de las redes sociales se ha multiplicado, ¿cuántos medios de comunicación había hace 15 años y cuántos hay ahora? Porque los periódicos digitales han crecido, en fin, como la espuma, ¿no? Entonces se ha creado pues una capacidad informativa enorme, pero yo creo que además somos incapaces de asimilar día a día. Yo no soy capaz, y creo que nadie, de leerme todo el arco iris de medios de comunicación que tenemos hoy día en nuestro país. Es material y metafísicamente imposible llegar a todo, ¿no? Incluso las redes sociales están como llenas de periodistas. Pseudo o autoafirmados periodistas. Efectivamente. Yo creo además que nuestra profesión tiene una competencia desleal mayor que ninguna otra. Sí, pero lo hacemos muchas veces nosotros mismos, Sí, desde pues, dentro, ¿eh? No hace falta que vengan de fuera.
Por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que hemos creado, porque la política se ha hecho de confrontación y también estamos llegando a un nivel en el que la información es de confrontación. Estamos como en bandos distintos y yo creo que eso es peligroso porque también influye en tu libertad de expresión. Parece que formas parte de un bando o de otro y dices, pero bueno, si yo he venido aquí a informar de la manera más imparcial posible. Agitadores, combativos. Además, yo estoy de acuerdo en que cada medio de comunicación es libre y además es preciso que se identifique, además lo vemos en su línea editorial. Digo, unos pueden ser pues de índole políticamente republicanos y demás. ABC, como era monárquico declarado, pues defendía pues la religión católica. Eso me parece justo y necesario, porque además no engañas a nadie. Tú ya sabes cuando un medio de comunicación tiene, digamos, esa tendencia, sabes lo que vas a comprar. Para mí, por ejemplo, comprar un periódico era el ejercicio más democrático. A nadie le ponía una pistola en la cabeza. Sabías cuando comprabas el ABC lo que más o menos podías leer, cuando comprabas El País o El Mundo y demás. Yo creo que en ese sentido no se engaña a nadie. Otra cosa distinta es pues aprovechar la situación de manera, en fin, más o menos intencionada o intencionada porque te conviene. Pero cuando tú mantienes una línea política, sociológica, de principios, me parece que es justo y además yo creo que es necesario y es mucho más positivo. Y sí, yo creo que es sobre todo justo con el lector, con la persona que se acerca a tu medio de comunicación. Nosotros somos esto, nos llamamos así y defendemos esto. Luego cada director, pues, obviamente, como ha pasado en ABC, le pondrá su impronta, le pondrá su personalidad. Pero nunca vas a contentar a todos porque... Ya, pero sí que te pasa que, por ejemplo, en muchos portales web de información, cuando vas al quiénes somos, que ya lo tienes que buscar abajo en el todo, o sea, no te aclara quiénes son, y a mí eso pues, no me gusta. O sea, yo quiero saber quién hace el periódico, quién ha publicado eso. Es más allá de la firma, cuando hay firma del compañero que lo cuando teóricamente tú des una información que no se ajusta a lo que ese perfil de tu medio de comunicación representa, hay gente que te llama. Oye, ¿cómo en el ABC podéis dar esta noticia? Es decir, la gente pero eso está bien, porque es una capacidad, sobre todo cuando va firmada, ¿no? Claro. ¿Cuál es la información que nunca te hubiera gustado dar y que sin embargo tuviste que dar? Esas informaciones que dices, te dejan, pues eso. Vamos a ver, yo recuerdo siempre, ya sabes, el tema de... Suceso significa una tragedia, ¿no? Lógicamente. Y yo recuerdo uno de los sucesos que más conmocionó este país y que ocurrió aquí en Toledo, que es el caso de Anabel Segura, ¿no? Yo recuerdo perfectamente aquella noche cuando me iba del periódico y oigo en la radio que acaban de declarar o confesar los que fueron detenidos que el cadáver estaba enterrado en un lugar entre Pantoja y Numancia de la Sagra, ¿no? Y bueno, pues rápidamente, pues otra vez de vuelta al periódico, me acuerdo llamando a guardias de la Guardia Civil de la zona de la Sagra para ver dónde estaban y demás, y tuvimos que cambiar pues, la información. De esa cosa que sabías que iba a ser una tragedia, pero siempre te desagrada. Y sobre todo que estuviera tan cerca, ¿no? Efectivamente, además... Recuerdo esa noche allí pegado a la carretera, en la cuneta de una antigua fábrica de cerámicas. Hay una chimenea muy grande. Efectivamente. Y la verdad que bueno, ese tipo de noticias siempre y cualquier noticia que suponga un atentado contra cualquier derecho fundamental, pues eso es muy desagradable. ¿Cuál es la información que te hubiera gustado dar y que no diste? Pues, hombre, por ejemplo, pues, vamos a ver, en tema de primicias, por ejemplo, cuando se va siempre sabes que nos gusta dar una primicia informativa de quién eligen para tal, pues eso, a veces te quedas con la gana. A veces me he quedado en las puertas de cuando elegían pues al representante, el presidente del Partido Popular de la provincia tal.
hay 2 o 3 veces que me quedé a las puertas. Pero lo tenías sí, y no lo quisiste dar. Porque me faltaba esa... Te probó la prudencia. Sí, sí, efectivamente, preferí quedarme corto que lanzarme, Ya. ¿no? O sea, esa, pues dice, bueno, es que también juegas con tu prestigio, ¿no? Es decir, si lo doy y luego no es así. ¿Qué Claro, pasa? porque si lo das y luego no es así, no sirve decir, es que me dijeron que no sé qué. Sí, es que... No. Malo, malo, malo. Antonio, has estado al frente de la redacción de ABC con un montón de buenísimos compañeros y compañeras, pero bueno, realmente la cara de ABC eres tú, porque además has sido un director, un delegado en este caso, que te ha gustado ir a otros medios de comunicación, o sea que hay otros directores que a lo mejor permanecen, Sí. les gusta más el paso atrás, pero digamos que tú lo de las relaciones públicas en el buen sentido de la palabra lo llevas muy bien. ¿Tú crees que ha cambiado el reconocimiento social que la sociedad tiene hacia los periodistas, que hemos perdido también? Vamos a ver, yo creo que en algunos aspectos sí, porque ahora mismo la capacidad de opinión de pues, la sociedad en general pues, se ha multiplicado por millones, ¿no? Como decíamos antes, pues todo el mundo es capaz de emitir su opinión a través de las redes sociales y dice, bueno, es como si hubiera lanzado mi propia noticia, ¿no? Y esa posición de confrontación que hay hoy día en la sociedad, que se traslada desde la política, también yo creo que desgraciadamente se ha trasladado a los medios de comunicación, es decir, formas parte de un bando, como decía anteriormente. Entonces, parece que nos encasillan ya de una manera muy peligrosa, me parece a mí. O sea, tú sí, como decíamos antes, si estás en ABC, es que eres de esta parte. Y cuando yo soy capaz, bueno, sí, de estar en un periódico determinado, pero eso no me impide dar una información, pues más o menos de una forma objetiva. Pero sí que nos ha perjudicado, pues decir, bueno, claro, si lo dice el ABC o lo dice El País o tal medio de comunicación, ¿cómo no lo va a decir de esa manera, no? Nos encasillan últimamente de una forma un poco negativa y no me gusta eso, la verdad. ¿Percibes que hay un descrédito de la verdad, ya no digo de la profesión, que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que todo es cuestionado y cuestionable? ¿Hay un descrédito? Sí, por ejemplo, hace unos días, la semana pasada hablábamos en este mismo plató sobre el apagón. Teníamos aquí a un catedrático de la Escuela de Ingeniería, a un profesor y a Fátima Guadalmillas. Y entonces nos decían, es normal que un informe técnico tarde tantos meses porque hay que analizar. Y claro, nosotros decíamos, el problema es que tarde mucho, tarde poco, siempre va a haber una sombra cada vez más acentuada de duda. O sea, llega un momento en que no nos creemos o que la población no se cree nada. Ya, pero yo creo que es una de las cuestiones que en los medios de comunicación tenemos que trabajar, que es la profesionalidad, el rigor, porque es que si no, no puede ser que los que nos dedicamos, en mi caso de mi trayectoria, vosotros aquí en esta casa, a hacer el trabajo de lo mejor posible, de la forma más honesta, pues se meta todo en ese embudo, ¿no? de decir así, en esa coctelera. Entonces, por desgracia, es una de las cuestiones, aparte de hacer información lo más fiable posible, lo más profesional posible, tenemos que luchar cada día porque, créeme que lo que te estoy diciendo es verdad, pero porque yo creo que en este caso, lo tengo que decir claramente, sobre todo quien más beneficio o pérdida saca es la clase política, que bueno, pues que formen parte todo del fango, es decir, es que están utilizando el fango cuando hablan de eso, y el fango nos meten a los medios de comunicación. Entonces, claro, yo sé que hay que hacer todos los días un esfuerzo profesional de decir, bueno, lo que yo publique, lo que vosotros publiquéis, que sea de confianza para el lector, para el televidente, en este caso. Pues bueno, pues nos ha tocado vivir estos momentos y tenemos que vivir con esa mochila encima, pero yo creo que, fíjate, a veces es muy complicado vivir así de esta manera, pero yo creo que es un acicate también, o debería serlo para el comunicador, decir, bueno, yo me voy a esforzar más para ganarme a pulso, y si yo consigo convencer al lector o al oyente o al televidente de que doy información veraz, pues mucho mejor, me lo van a agradecer el doble después. Y una última cuestión, Antonio,
Bueno, estamos asistiendo antes un paréntesis, al final del papel. A mí es que me da la sensación de que somos los últimos de Filipinas. Siempre nos preguntamos, ¿y esto cuándo va a terminar? Pues, bueno, pues será una cuestión natural, pues cuando ocurra, pues ocurrirá. Es cierto que hasta que esas generaciones que estamos habituados al papel sigamos estando en este mundo, pues ahí estaremos y luego, bueno, pues se transformará, igual que se han transformado todos los medios de comunicación, porque los periódicos de papel, las radios y las televisiones tienen su digamos, nicho también de la web. O sea, que todos hemos ido ahí. ¿Cómo se escucha la radio ahora mismo? También de una manera distinta, con los podcasts, por la televisión. Es una evolución lógica y natural, y cuando termine el papel, desgraciadamente, pues será así. Yo no sé decirte ni aventurar cuánto tiempo tardará, pero bueno, a lo mejor se convierte en un artículo ahí de... Sí, bueno, a lo mejor vuelve mira como los vinilos que están volviendo, ¿no? ¿Quién no lo iba a decir? Efectivamente. Bueno, ¿orgulloso de ser periodista? Por supuesto, por supuesto. ¿Recomendable? Recomendable, además, dedicándote a ello, y lo digo siempre, con honestidad, con profesionalidad. No te voy a decir que te dejes la vida ahí, ¿no? Porque ya sería demasiado, pero yo creo que le puedes sacar una satisfacción que te llena después totalmente. Yo se lo recomiendo a la gente que lo haga, eso sí, con profesionalidad siempre y con principios. ¿Está bien pagado? Pues cada uno dirá. a veces prefiero no saber qué es lo que habrán dicho de ti. Cuando digan, esta noticia que le ha dado de este periódico, anda, que quien lo dirige y tal, prefiero no saberlo. Pero yo me siento en paz y con la conciencia tranquila. ¿Y del Atleti? Total, desde chiquitito, como decía yo, como digo siempre. Así sí, son tus amores, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, de lo poco que nos queda... aunque el fútbol también ha cambiado, ha cambiado la profesión periodística, pero imagínate cómo ha cambiado. En cierta medida más es muy similar, porque en la información vamos mucho a lo tecnológico, a lo último, que puedan volcar una imagen al segundo, retransmitir en directo a través de los móviles. Pues en el fútbol igual, el fútbol tecnológico ahora que tenemos, de que te miden por centímetro, y si tienes la puntera de la bota más delante de la adelantada de la línea que traes, ya es fuera de juego, por ejemplo. Imagínate. No tiene nada que ver. Bueno, Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en nuestra casa. Eres colaborador de esta casa prácticamente desde sus inicios, y lo vas a seguir siendo, quieras que no, porque yo creo que va a ser difícil que tú digas que no y que nosotros te digamos que no. Así que muchísimas gracias por tantos años de trabajo, de ejemplo, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas, pero hombre, yo creo que la profesión en Toledo sabe que Antonio González Jerez es un referente, y yo creo que así te lo hemos demostrado. Muchísimas gracias, Antonio. Os lo agradecemos, y estaré con vosotros siempre que queráis. Muchas buenas noches. Buenas noches. Así nos despedimos, dando las gracias a Antonio González Jerez por haber estado con nosotros en este tiempo de Enfoque a 2. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.